todos ustedes de nuevo desde la pantalla de M95 Televisión. Les llevamos una información que periódicamente llegan a vuestro hogar a través de M95 Televisión. Es como quiénes son, cómo funciona, un ente que tiene una importancia extraordinaria para nuestra ciudad y sus habitantes. Les comento de la Fundación José Banús Masdeu y Pilar Calvo y Sánchez de León. Su presidente, don Cándido Fernández Ledo, lo tenemos aquí, como es lógico, en los estudios. Buenas noches, Cándido. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos. El sentido de este programa es informarle de las actividades, de los proyectos de la Fundación, pero la gente quiere saber también cómo se crea la Fundación. Fundación que lleva trabajando desde el año 1998. ¿Cómo fue la decisión de doña Pilar de crear algo que ha sido un bien para la ciudad y para sus habitantes? Bueno, don José murió en septiembre del año 1984 y ella, en los últimos años, porque ella murió después en el 1996, lo que quería era dejar sus bienes para una fundación que pudiese hacer cosas por Marbella y ayudar desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista cultural. La razón fundamental es que, aunque ella no era una mujer aparente, sino que por el contrario era muy introvertida, durante todo el tiempo en el que se construyó Nueva Andalucía, detrás de todos los acontecimientos culturales y deportivos importantes, siempre estaba ella. Y ella siempre quería lo mejor. La razón no era una razón de vanidad, era sencillamente porque ella consideraba que si se quería hacer un centro importante a nivel internacional e internacional que pudiera competir con otros centros, que en aquel momento el más importante que ellos conocían muy bien era la Costa Azul y Monte Carlo, era necesario realizar estas actividades. Y por eso ella pensó siempre que así durante su vida, aquí desde que se inauguró prácticamente en el año 1964, desde que se empezó a construir el Centro de Interés Turístico de Nueva Andalucía y posteriormente en el 67 con el Puerto Banús, lo cierto es que ella siempre creía que era necesario, cuando hubiese un espectáculo importante, pues que este espectáculo tuviera cierta difusión. Así se hizo con la inauguración del Hotel del Golf, con el campo de golf también Las Brisas. También se hizo cuando se inauguró el Puerto Banús, en los que vinieron personalidades que ya conocemos todos y de las cuales se ha hablado en muchas ocasiones, como fueron el Aga Khan, los príncipes de Mónaco, en fin, muchas personalidades relacionadas con el mundo financiero. Y ella era completamente consciente que todas estas cenas costaban mucho dinero, pero que se podían amortizar de una forma de promoción que de otra manera no se podía realizar. Es decir, si tú pagas para hacer una buena promoción, puedes hacerla con más o menos dinero, pero si los propios medios informativos informan y pueden hablar con los príncipes de Mónaco aquí, con el Aga Khan y con otras muchas personalidades que han venido durante estos años, con Aisha Minelli, etcétera, pues sin duda ninguna la promoción sale en todos los medios informativos. Yo creo que esa promoción no se puede pagar. Entonces ella era consciente de esto y la prueba está que... ¿Y eso en qué año era, más o menos? Bueno, esto fue en el año 1970, por ejemplo, se inauguró el Puerto Banús. Finalmente el ministro de Obras Públicas se trasladó a Marbella, donde inauguró el nuevo puerto deportivo José Banús, con capacidad para cerca de 1 millar de barcos. Diversas embarcaciones deportivas y el minador Vidasoa atracaron en el nuevo puerto una vez inaugurado. Todo, cuando empezó ya la crisis en el año 1973, también se hicieron unas serie de actuaciones en la Torre del Duque. La Torre del Duque era un edificio que reunía unas condiciones excepcionales, tenía una gran capacidad y además pues allí se hicieron espectáculos en los que actuó
pues en el año 1973 actuó Liza Minnelli. Hay que tener en cuenta la repercusión a nivel internacional porque no había actuado nunca en Europa, y en aquel momento estaba de moda. También se celebró aquí algo que ella consideraba importante, también con don José, por supuesto, que era la Copa del Mundo de golf. ¿Por qué? La Copa del Mundo de golf pues se retransmitía a través de cerca de 200 televisiones de España, a nivel internacional, de Europa y de América, ya era internacional, y era necesario dar a conocer que Nueva Andalucía y Marbella, entre otras muchas cosas, además de tener pues buenos hoteles, además de tener buenos restaurantes, tenía también buenas instalaciones turísticas. Y aquello dio a conocer no solamente los campos de golf como instalaciones en las que se podía jugar, sino también la capacidad organizativa para poder montar un espectáculo como se montó en aquella época. Lo mismo ocurrió con la Semana Náutica Internacional, etc. Entonces ella, cuando murió don José, pensó en que todos, y es normal y lógico, pues cuando desaparecemos pues la gente se olvida, y ella no quería que se olvidase de la obra de don José, y tampoco quería que la obra de don José fuese conocida solamente porque... Esa obra bien hecha. No, se habla solamente del Puerto Banús, cuando don José había hecho muchísimas cosas más. Entonces ella, pues en su testamento, manifestó la voluntad para después de su muerte de constituir una fundación cultural sin fines de lucro, por supuesto, que pudiese realizar actividades turísticas, deportivas y culturales aquí en Marbella, y que estas actividades se pudieran realizar y que sin duda ninguna no resolverían el problema cultural ni deportivo de una ciudad tan importante como Marbella, pero sí colaboraría. Esta es la razón por la que se constituyó la fundación. Ella aportó su dinero, el dinero que tenía. En aquel momento nombró unas personas en su testamento para que fuesen los albaceas con la obligación, entre los cuales estaba ella yo. Directamente nombra a las personas, además de las líneas a seguir, como... Sí, ella, el reglamento, llamémosle, ¿no? Ella prácticamente tenía una idea muy clara de lo que había que hacer, y entonces se hizo un reglamento que ella conocía perfectamente, y de acuerdo con ese reglamento pues nosotros hemos venido actuando durante estos años. Este reglamento después hubo que darle carácter oficial. ¿Por qué? Pues porque cuando se constituyó la fundación el 1 de junio del año 1998, pues al inscribir en el registro pues hubo que presentar toda la documentación. A partir de ese momento empezamos a funcionar y lo hicimos con pocas actividades porque no teníamos medios económicos. Pero ahora hablaremos de ese tema, porque es que tengo algunas que otras preguntas relacionadas con esa época de oro. ¿Se puede considerar que esas actividades que has mencionado y esas obras, que el tema del Puerto Banús, el campo de golf, se puede considerar que Marbella pasó de un antes y un después? Bueno, Marbella... Un antes de todo esto y un después de todo esto. Yo diría que sí, pero en parte. Voy a aclararlo porque no quiero tampoco pues que se interpreten más mis palabras. Marbella era una ciudad bastante conocida. Había personajes como Sean Connery, personas tan importantes como para la promoción de Marbella. Yo siempre lo he considerado como el embajador de Marbella dentro y fuera de Marbella, como era de Alfonso de Juan, etcétera. Pero todas estas personas venían, ¿por qué? Porque tanto el marqués de Ivanré como Alfonso de Hohenlohe tenían muchos amigos, y entonces estos venían a Marbella, les gustaba Marbella, compraban alguna casa en Marbella, porque de aquella todo era el problema, había un grave problema en Centro Europa con motivo de la Segunda Guerra Mundial, pero en cambio aquí podían vivir bien, y era un sitio tranquilo. Y Marbella tenía un ambiente social bueno, pero un ambiente social, pues digamos que bastante reducido, no excesivamente amplio. No estaba extendido. No. Sí. Entonces, don José lo que hizo, yo creo que fue, lo he dicho en alguna ocasión, algunas veces hasta algunas personas lo pudieron haber interpretado mal, así como Alfonso puso los pilares, don José sobre esos pilares montó el centro de interés turístico. Una de las pruebas de ello es que don José Banús pues era una de las pocas personas que tenía la medalla de oro al mérito turístico, que también se le dio después al puerto, la placa de oro, pero
Sin embargo, don José Banús no se hablaba poco, relativamente poco de él. Sí, se hablaba mucho del puerto, porque el puerto llamó mucho la atención, la inauguración fue muy espectacular, pero, sin embargo, de lo que era Nueva Andalucía y el desarrollo de lo que él hizo en Nueva Andalucía se hablaba muy poco. Yo recuerdo esto porque en una ocasión, cuando escribimos un libro sobre don José Banús, me llamó un amigo mío, que era, cuando yo estaba en el Ministerio de Información y Turismo, el presidente de la Asociación de España de Hostelería, y conocía perfectamente todo el sector hotelero, y había escrito varios libros sobre las personas los promotores más importantes que tenía España. Y lo primero que me dijo fue que quería hablar conmigo para hacer un libro sobre don José, porque siendo el promotor más importante, y luego diré por qué, sin embargo, pues no estaba tan reconocido a nivel oficial. No había un reconocimiento lógico a nivel de su oficial ni lógico. Y digo que fue el promotor más importante porque es cierto, yo tuve la oportunidad de comprobarlo porque fui presidente de 3 casinos que estaban en 3 centros de interés turístico, que fue el de Montepicayo, el de La Toja y el de Marbella. Pues bien, había también otros centros de interés turístico, pero estos centros de interés turístico eran centros bastante reducidos y limitados, mientras que el centro de Nueva Andalucía tenía una extensión superficial aproximadamente como Montecarlo. Ahí se hicieron solamente Nueva Andalucía. Solo Nueva Andalucía. Eran 1.200 hectáreas. Entonces, don José hizo una serie de instalaciones, porque no es que se hiciesen hoteles, no es que se hiciese un puerto, es que se hizo también una plaza de toros, es que se hicieron dos puertos deportivos, se consiguió la autorización de un casino. Todo esto, en fin, tenía tanta importancia que podía eran decir, complementos a Puerto Banús de primer índole. No, y claro, y no estoy hablando todavía del turismo residencial, claro, que todo esto se hizo para desarrollar el centro de interés turístico como turismo residencial, con grandes urbanizaciones como tiene en este momento. Entonces, ella era consciente de lo que se había hecho, era consciente que había que seguir haciendo algo, y entonces ella dijo, bueno, pues yo voy a colaborar de esta forma, ¿no? Nos llamó unas cuantas personas, entre ellos a mí me nombró el presidente de la fundación en su testamento, y nos pusimos a trabajar, constituimos la fundación, y una vez constituida hemos ido poquito a poco avanzando. Yo creo que hemos hecho bastantes cosas. Sí, pero y termino, porque siempre, porque es una realidad, ¿no? Se ha hablado del buen hacer de don José Banús, pero doña Pilar ha tenido mucho que ver en este tema, ¿no? Ha ayudado de una manera extraordinaria a don José Banús a hacer más importante la idea de don José Banús. Bueno, don José era un promotor, era un hombre que cuando hacía una cosa no pensaba lo que le costaba, sino lo que podía conseguir con lo que estaba haciendo, pero doña Pilar era una persona que tenía mucha influencia sobre él. Era una persona que tenía 2 debilidades, una era él y Marbella, y otro era la Macarena, que tenía una vocación por la Macarena extraordinaria, ¿no? Y ellos iban mucho a Sevilla, y en uno de los viajes que hicieron de Sevilla aquí en Marbella fue cuando conocieron la finca del Ángel en el año 1962. Les gustó mucho a don José y a doña Pilar, y entonces decidieron hacer aquí un centro de interés turístico. Muy bien. Ella entonces dejó sus bienes estaban, casi todos eran bienes inmuebles, joyas, etcétera, que los albacías tuvimos que valorarlas de acuerdo con técnicos para constituir la fundación y para constituir la dotación de la fundación y el patrimonio de la fundación, y a partir de ese momento pues empezamos a trabajar. Yo creo que la labor que viene haciendo la fundación es bastante buena, gracias precisamente a ella, doña Pilar, porque hay que tener en cuenta que en este momento, a finales del año 2012, llevamos hechos 453 actividades, y cuando terminemos este año vamos a hacer aproximadamente en total unas 506 actividades. Son muchas actividades. Sí, pero de todas las actividades que iremos no desgranando porque estaríamos hasta mañana, ¿no? Pero que hablaremos de lo más importante de todas estas actividades, en opinión del presidente de la fundación, de don Cándido.
¿Cuál es la que, digamos, se siente más satisfecho? ¿O todo tiene sus objetivos? Bueno, si te mueves un poco por la vanidad, seguramente lo que más éxito ha tenido ha sido la ópera. ¿Por qué? Pues porque, sin duda ninguna, pues nadie había organizado un espectáculo de ópera en Marbella, excepto precisamente don José y doña Pilar en el año 1973 en la Plaza de Toros, y claro, fue un festival de ópera, es decir, hubo pues de ópera y ballet, fueron 4 días, pero normalmente en todas las zonas, incluso pues aquí en Andalucía, pues hay algunas ciudades y en el norte de España donde se organiza algún festival de ópera, pero el festival de ópera son 1 o 2 óperas. Nosotros organizamos un festival de ópera con 4 óperas, lo cual es bastante... ¿Hay en Andalucía, digamos, algún festival del índole de Marbella? No, solamente en Marbella. No, solo hay el de Marbella, no hay ninguno en Andalucía. Es que primero es muy complicado. Nosotros tuvimos la suerte de ponernos en relación con una empresa organizadora, Concertlírica, que a su vez estaba muy metida en Ucrania, y claro, en el Teatro de Donetsk pues pudimos conseguir que vinieran ellos aquí. Esto era importante porque todos sabemos que en la Unión Soviética pues había una gran afición a la música, que la ópera pues en Ucrania tenía un gran desarrollo. ¿Se sigue manteniendo, aún cayendo como cayó? Sí, se sigue manteniendo. Allí aproximadamente en el Teatro de Donetsk, por ejemplo, pues hay de representación de ópera unas 150 al año y unos 150 días de ballet. Y entonces un par de meses al año lo que hacen es que hacen una excursión o hacen una gira por distintos países y entonces organizan ahí. Y esto fue lo que nosotros aprovechamos para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque es un espectáculo muy costoso y como ellos realmente pues estaban al alcance de nuestras posibilidades, pues lo hicimos. Pero yo creo que todas las actividades son importantes. Yo te puedo decir, por ejemplo, que muchas veces montas una actividad y no piensas que te puede dar la satisfacción que te dan. Nos ha pasado con las actividades deportivas. Nosotros montamos unas actividades deportivas o unas becas deportivas, becas unas de formación y otras de perfeccionamiento, y teníamos ya en Marbella algunos deportistas importantes y entonces pues darles una beca y les ayudaba. Perdona, la finalización de esas becas a deportistas no de élite, sino amateur, ¿no? Amateur, sí, eran deportistas. Sobre todo la formación y la especialización de la actividad que hacen. Sí, hay una beca de preparación donde los que se ve que destacan, por razones, por ejemplo, nosotros esto lo hacemos con el ayuntamiento y nosotros tenemos una relación con deportes, y decimos pues los deportistas más destacados este año han sido estos, y escogemos los deportistas que deban ser. Sin embargo, digo lo de la satisfacción, porque este año pues hemos recibido con las becas deportivas una satisfacción que no solamente es la satisfacción para la propia urbanización o fundación, ni para los que trabajamos en ella, ni siquiera para Marbella, ni siquiera para Andalucía. Es que ha sido una satisfacción que realmente yo creo que debemos de sentir todos los españoles. Uno de ellos fue el que atravesó el Canal de la Mancha, Javier, que además es de Marbella. Que es de Marbella, y claro, todos sabemos que es en sus condiciones de minusválido, sin embargo, pues dio un ejemplo maravilloso de lo que es un deportista. Y otra persona que también que tengo que citarla, no puedo hacer menos que hacerlo, a pesar de que hay deportistas muy buenos. Tenemos aquí, pues, y tú los conoces muchos de ellos, porque aquí les has hecho entrevista, pero voy a citar, por ejemplo, a Alba Pérez, porque esta chica, pues, le habíamos dado una beca, y tú antes me preguntabas ¿cuánto era la beca? Pues la beca era muy poco. Y por una razón, porque el jurado a veces, cuando hay personas o deportistas destacados en alguna actividad, lo mismo nos pasa o nos pasó en algún caso en las actividades artísticas, pues hay que dividirla. Y en este caso, una beca que era de 3.000, hubo que dividirla entre 3, solamente se llevó 1.000. Pero tuvimos la satisfacción que esta chica, y nosotros no sabíamos nada en aquel momento, fue a Buenos Aires a representar a España en el Campeonato del Mundo, y ganaron el Campeonato del Mundo con otra deportista. ¿De qué deporte era? Es el pádel. Pádel. Claro, después nosotros en estos casos tenemos
además de las becas, pues un apoyo especial que le hacemos a determinados deportistas. ¿Por qué? Y entre ellos a ella, pues que tenía que desplazarse a Buenos Aires. Hay gente que te junta, como por ejemplo claro. el tirador, no sé si No, tenemos los dos, Cortés, el padre y el hijo, los Cortés, que claro, todas estas personas no basta que también con que le des una beca de perfeccionamiento a veces, y que se la merecen de sobra, sino que a veces hay que ayudarles. ¿Por qué? Pues porque si tienen un tiro de pie, un tiro al plato, por ejemplo, que te voy a decir yo, pues en Alemania, pues eso cuesta dinero, ¿no? Como el caso este que te cito, que es el de esta chica de Alba, que claro, iba a Buenos Aires y tenía que estar allí unos días, tenía como en aquel momento tenía 13, ahora ya tiene 14 años, pues tenía que ir, iba con su padre, en fin, todo esto supone un costo. La fundación contempla también el estado económico de la familia. Claro, ¿no? Y nosotros entonces... Y con poder adquisitivo... Pues claro, y en este caso, como la beca no le ayuda, no era suficiente, pues le ayudamos con 2.000 euros más, en fin. Yo creo que la satisfacción que esto te produce, pues yo no digo que sea como un festival de ópera, pues claro. Pero antes de pasar en el tema deportivo, también hay ayuda, subvención a gente del tema de la cultura, ¿no? Sí, bueno, yo destacaría también dentro del tema deportivo, pues la ayuda que prestamos desde hace años a los del baloncesto en sillas de ruedas. ¿Por qué? Pues porque se lo merecen todo. Son unas personas que... y yo digo que se lo merecen todo porque yo hablo con ellos muchas veces y yo creo que la satisfacción de todas estas personas que tienen una minusvalía por causas absolutamente independientes a su voluntad, por supuesto, sin embargo, la mayor satisfacción que pueden tener es que se les reconozca lo que ellos hacen y que se integren de alguna forma en la sociedad. En este sentido nosotros tenemos no solamente unas becas, porque no tenemos becas ahí, pero sí hemos hecho ayudas a incapacitados en muchos casos concretos, como es el tema de las sillas de ruedas que les hemos dado a los de gente que la gente lo sabe, lo necesita. Que ¿Por qué? Esfuerzo Tú piensas que estas personas, ¿qué harían en su casa, por ejemplo? Estarían a lo mejor amargados allí sentados porque prácticamente no se comunicarían con nadie, así van a entrenar, hablan unos con otros, se les ayuda a realizarse. Todos están en las mismas condiciones, se van humanizando y a su vez se sienten, porque lo son, personas capaces de poder realizar cualquier actividad. O sea, Cándido, que las ayudas no solo son de carácter personal, sino también hay asociaciones deportivas, como por ejemplo el club de baloncesto en silla de ruedas, que se le aporta también una ayuda, ¿no? Sí, y lo hemos hecho en muchos casos, en otros casos, con temas, por ejemplo, de incapacidad, porque creo que merece la pena, y hemos asistido pues a muchas reuniones. Por ejemplo, hemos colaborado durante estos años con la presentación de la Guía de la Transparencia y de las Buenas Prácticas de las OMS en el año 2002, con el premio de accesibilidad. Se celebró aquí en Marbella unos premios para los establecimientos e instalaciones que tuviesen mejores condiciones para que las personas discapacitadas que fuesen en una silla de ruedas pudieran entrar. Hemos patrocinado también conferencias que se hayan dado. Y yo lo que te decía anteriormente, para mí me quedó muy grabado una conferencia que dio sobre el tema Déjame intentarlo, de Tomás Castillo. Y precisamente hablaba del tema de la discapacidad y decía que tarde o temprano todos tenemos alguna. A medida que pasan los años oímos peor, vemos peor, etcétera. Pero que lo importante es que estas personas se integren dentro de la sociedad. En este sentido, nosotros también les hemos ayudado. Con la Sociedad Valores también tenemos bastante... No solo tiene un carácter cultural, un carácter deportivo, sino tiene un profundo reconocimiento social, ¿no? La aportación que hace la Fundación José Banús. Bueno, nosotros conocemos bastante bien Marbella, llevamos muchos años en Marbella, sabemos cuáles son las necesidades que hay aquí y sabemos cuando nos piden, porque claro, pide todo el mundo, pero no podemos dar a todo el mundo, quisiésemos poder atenderlo. Hemos tenido en parte también la suerte de poder ayudar en un momento difícil,
estos años atrás pues había bastantes dificultades para poder hacerlo. Nosotros teníamos una disponibilidad y pudimos hacerlo en determinadas condiciones, y esto para nosotros ha sido y es una gran satisfacción. Entrando de lleno ya en el tema cultural, hay actividades desarrolladas a lo largo de este año que han tenido un éxito extraordinario. Ya no solo el éxito social que hablamos antes, sino un éxito de buena música, en este caso música, como es, por ejemplo, aparte de la semana de la ópera, estoy hablando del Ballet Nacional de Cuba, que fue algo que tuvo una aceptación de primera línea por parte de aquello. Bueno, estaba abarrotado el teatro. Nosotros de los espectáculos de este tipo que tú citas, pues hay dos que han tenido un gran éxito, que fue la ópera y fue el Ballet Nacional de Cuba. Cito la ópera porque yo nunca vi tanta gente ni aplaudir más que el último día año de la ópera, que tú estuviste presente. Fue extraordinario, con la gran gala de la ópera, cuando se cantaron una serie de arias los tenores y los sopranos y los barítonos, de dos compositores, de Verdi y de Wagner, con motivo precisamente de que en el año 2013, hace 200 años que habían muerto. El espectáculo fue extraordinario, ya te digo, solo vi el aplaudir tanto, también con el Ballet de Cuba, pero ese día fue extraordinario, independientemente del éxito que tuvieron. La ópera, por ejemplo, de Turandot. Ese día, Cándido, creo yo que tanto, no solo el presidente de la Fundación, don Cándido, sino todos los componentes dirían para sus adentros, merece la pena todo esto. Sí, merece la pena por dos razones. Una, porque Marbella es una ciudad importante ya, pero Marbella necesita tener espectáculos, porque no nos debemos de olvidar de dos cosas. Si lo hacemos bien, pues no solamente podrá venir la gente de Marbella. En Marbella hay cerca de 40.000 extranjeros. Si lo hacemos bien, tenemos todos los extranjeros prácticamente que están en la Costa del Sol. En el Festival de la Ópera son muchísimos nosotros también en la Fundación tenemos relación prácticamente con casi todos. ¿Por qué? Porque el Colegio Musicum organiza todos los años un concierto de final de año. Todavía no lo organizó, lo va a organizar ahora dentro de unos días en la Iglesia de la Encarnación, y ese concierto se lo patrocinamos nosotros. También, sí. Entonces, yo creo que con espectáculos buenos, primero a las personas que vivimos en Marbella ya, pero también los residentes, que cada vez hay más en Marbella, pues tienen posibilidades de ver una obra de teatro, tienen posibilidades de ver un buen espectáculo. Además que son complementos culturales de primerísima línea, que aparte de que tenemos la suerte de tenerlo los que vivimos aquí, también se le puede, digamos, sirve como señera para fomentar algo tan importante como es el turismo. Mira, exactamente, es que además hoy en día, tú lo comentabas anteriormente cuando estábamos hablando fuera de la entrevista, y me decías sencillamente el tema que hace falta atractivos, que hace falta pues que la gente que venga aquí pues diga, ya hemos superado el turismo de sol y playa, que tuvo una importancia extraordinaria, pero que está basado fundamentalmente en la hostelería y en el sol. Hoy en día los turistas se mueven por actividades diferentes, es decir, tienes que tener instalaciones turísticas, tienes que tener una buena restauración, tienes que tener campos de golf, tienes que tener espectáculos donde puedas venir de vez en cuando, tienes que tener un casino. Por eso don José Banús durante muchos años estuvo trabajando para traer el casino aquí. ¿Por qué? Porque en aquella época el casino traía muchos clientes de un gran poder adquisitivo que ya no iban a jugar a Monte Carlo o que iban a Las Vegas, sino que venían a jugar a Marbella, ¿comprendes? Es decir, todas estas actividades son complemento de algo que tenemos, que nos lo ha dado la naturaleza, que es un clima privilegiado, y de algo que tenemos que nos lo han dado los marbelleros, que son el recibir bien a la gente siempre, y que todo el mundo aquí se sienta en Marbella como en su propia casa. Este año independientemente de esto, yo citaría también... Pero hay otra de las actividades que me gustaría no dejarla en el tintero, ni mucho menos, ¿no? Otra de las actividades
que tienen un carácter a nivel inclusive nacional e internacional, como es que ha adquirido poquito a poco, ha llegado a una altura extraordinaria. Estoy hablando del concurso de cuentos, concurso de cuentos que todos los años pone en funcionamiento la Fundación, lo organiza desde el principio hasta el final. ¿Qué pasa este año? Bueno, nosotros estamos terminando el libro. Yo espero que dentro de 15 o 20 días o un mes esté terminado, pero por razones, en fin, que no dependen un poco de nosotros, no podremos presentarlo hasta el mes de enero o febrero del año que viene. Pero el libro está hecho. El mes de enero, que está ahí a la vuelta de la esquina, enero, febrero. Sí. Hay una razón fundamental, además, en que nosotros publiquemos un libro de cuentos. Lo dije en muchas ocasiones, no me cansaré de repetirlo. Pues, no sé, los que escriben cuentos como el que escribe una novela, su objetivo fundamental es que se publique. Publicar un cuento solo, pues no tiene demasiada lógica, porque no te lo va a comprar nadie, es muy difícil que te lo publiquen también. Entonces, pues uno de los objetivos importantes que tiene el festival o el concurso de cuentos es precisamente que se publica un libro y que ese libro se reparte después, y ellos pueden enseñárselo, los que lo escriben, a los amigos y a los demás. Lo que pasa es que el tema de los cuentos pues ha cambiado un poco, lo dije en muchas ocasiones, y es verdad, porque es así. A mí me lo decían al principio. Ha cambiado para mejor, ¿no? No, sí, pero no, es que yo al principio, pues nosotros quisimos hacer un festival de poesía, no pudimos hacerlo, por causas independientes de nuestra voluntad. Quisimos hacer un festival de novela corta, pero el cuento no estaba ya, no pudimos tampoco. Personas profesionales del sector, amigos míos, me aconsejaron que hiciésemos uno de cuentos. Y lo de los cuentos es que el concepto del cuento ha cambiado, es decir, hace ya unos años, tanto en Europa como en América, pues el concepto del cuento es un concepto amplio. Ya no se trata de un cuento infantil, ya no es Caperucita Roja, ya no es cualquier otro cuento de este estilo que todos hemos leído y que todos conocemos. Se trata a veces de narraciones cortas, que no entran dentro de la novela corta, pero sí relatos cortos, ¿no? Podríamos decir. Exactamente, no entran dentro de la novela corta, pero sí están dentro del sector, con una importancia que cada vez tiene más, que es dentro, como si fuese en la novela corta, como si fuese una novela o como si fuese un poema de poesía. Nosotros nos inclinamos a hacerlo porque premios de poesía hay muchos, incluso aquí en Andalucía, pero premios de cuentos no hay ninguno. Esa fue la razón. Entonces, el premio de cuentos ha ido evolucionando, pues al principio tuvimos muy pocos cuentos, ahora ya tenemos muchos. ¿Qué diferencia hay desde el principio hasta actualmente, Cándido? La diferencia que hay en una palabra. Pensaba la Fundación que el tema de cuento navideño o los cuentos iban a llegar a la trascendencia que están llegando, Cándido. No, nunca lo hemos pensado, porque el cuento tiene no solamente ya carácter nacional, sino también tiene carácter internacional. El año que más cuentos hemos tenido fue en el año 2010, que tuvimos 600 y pico cuentos que se presentaron, de los cuales pues fueron 610 545 fueron españoles, 65 extranjeros y de 18 nacionalidades. Madre mía. No, los cuentos han ido, este es el último, ¿no? Han ido aumentando mucho. Ahora tenemos una media aproximadamente de 350 cuentos, ¿no? Que ya son bastantes. Son bastantes, digo, porque hay que nombrar un jurado. Eso produce más problemas a la propia fundación, ¿no? Claro, porque es que hay que nombrar un jurado que tenga que sean profesionales, que tengan cierta categoría, porque la publicación de un concurso de estos, además de publicarse, necesita tener un jurado que sea un jurado serio, que ellos lo consideran, que conocen a las personas, muchas de los que pueden estar. Lo que pasa es que, claro, tendremos que hacer un cambio el año que viene o el siguiente, porque muchas de estas personas que teníamos ya dentro del jurado, como puede ser, por ejemplo, uno que era premio Nadal,
pues no puede ser ya porque está en malas condiciones, en fin, Jorge Hernández tampoco, en fin, tenemos que ir cambiando un poco las personas. Hay, digamos, un reglamento, ¿no? Pero ya, sí, no, una normativa, ¿no? Hay un reglamento, se publican todos los años un folleto cuando se va a hacer de las bases que hay que hacer, todo eso ya lo tenemos organizado. Muy bien. Cada cosa que hacemos tiene unas bases, tanto el concurso de cuentos como puede ser lo de las actividades artísticas, actividades culturales o las actividades deportivas. Yo no quisiera olvidarme de algo que tú me preguntaste antes y que yo hablé de la ópera, pero no hablé del Ballet Nacional de Cuba. De Cuba. El Ballet Nacional de Cuba pues ha tenido también un éxito fabuloso. Pasó lo mismo que pasó con la gran gala de ópera, la gente no paró de aplaudir. Perdóname, Cándido, os costó, lo voy a decir de una manera sencilla, os costó mucho trabajo traer al ballet de Cuba. Mira, yo te voy a dar una explicación. Pues eso no lo consigue cualquiera, no es cuestión de dinero. Yo te voy a dar una explicación que es la siguiente. En Cuba, Alicia Alonso era una gran bailarina, organizó el ballet en Cuba. Pero posteriormente, cuando ya llegó la época de Fidel y de todo esto, pues se nacionalizó el ballet y ya el ballet es un ballet nacional de Cuba. Pero claro, en Cuba está pasando lo que en su día pasó en Ucrania, es decir, los teatros como Donés, pues normalmente solamente trabajaban en Ucrania, pero por razones lógicas necesitan salir durante 1 o 2 meses para trabajar fuera. Esto está pasando con el Ballet Nacional de Cuba. El Ballet Nacional de Cuba, nosotros tuvimos noticias que iba a venir, estaba haciendo una gira por Europa, ¿no? Un tour, ¿no? Lo han hecho por Europa, bastante por Europa, por Asia, etcétera, y aprovechamos nosotros para decirles que viniesen a Marbella. Qué bien. Pero esto es importante, voy a citar una cosa, a veces pienso que no debía hacerlo, pero lo voy a hacer porque creo que es importante. Mira, en el Ballet Nacional estuvieron pues 80 y tantos niños de... ¿Actuando? No. No. Espectadores invitados de la escuela que hay aquí en Marbella. Y fue una gran satisfacción pues ver... Eso es importante, porque se va educando al chiquillo. Claro, ver ellos que no habían tenido nunca una oportunidad de ver un ballet de categoría, pues quedaron impresionados y salieron encantados. En un espectáculo como este, es un espectáculo que es una pena que el teatro tenga un escenario un poco pequeño, porque claro, había muchas personas bailando en el escenario, pero como son magníficos profesionales, ellos no protestan por nada, sino que se adaptan, vienen el día anterior, están revisándolo todo, se adaptan al escenario y no se nota siquiera. Es que fue una gozada. Pero no tiene la espectacularidad que podía tener si el escenario fuese un poco mayor, pero lo que tenemos es lo que tenemos. Para los espectadores que habíamos allí, porque yo lo vi, eso fue un privilegio, así de claro, es un privilegio por poder ver a ese ballet, como dices tú, unos profesionales extraordinarios, algo que para verlo tienes que ir pues a Madrid o a Barcelona o París o algo, y tener la posibilidad de verlo en Marbella. Bueno, es gracias, todo hay que decirlo, gracias al buen trabajo que hace la Fundación. Yo creo que eso es otro de los motivos que está colaborando a la promoción de Marbella. Es decir, el hecho de que, ya te decía antes, el hecho que en su momento, cuando se inauguró un casino, que una persona que tuviera dinero, en vez de jugar en otro sitio, podía jugar en Marbella, pues venía a Marbella, que tenía mejor clima y estaba aquí encantada de la vida. Lo mismo pasó con los campos de golf. Es decir, poco a poco las instalaciones traen un público que tiene cierto poder adquisitivo importante y ese público interesa. La prueba la tienes en que de los clientes que vienen a Marbella, pues los de mayor poder adquisitivo, que supone casi un 2 o 3%, dos o tres veces lo que gasta un turista normal en el verano, pues son los que vienen a jugar al golf, porque juegan en distintos campos de golf, pero a su vez comen en un restaurante. Todo esto es realmente importante en una ciudad como Marbella, que además tenemos la suerte de tener un clima privilegiado y que como consecuencia pueden estar comiendo en la playa, en la terraza o en un sitio. Además, yo no juego al golf, ¿no? Pero se dice, mis amigos, que jugando al golf se hacen buenos negocios. Mira, hace unos años, cuando empezamos, pues la ópera era un espectáculo más.
en estos últimos años ya pues viene ya mucha gente, precisamente en una época en la que sabe que va a haber la ópera. Y antes venían, pues qué te voy a decir yo, de lo que yo te citaba antes, desde Málaga hasta Algeciras, los extranjeros y todos los que viven aquí. Pero lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo, porque dicen que las mentiras repitiéndolas se convierten en verdades, y las verdades, para que se conviertan en verdad, hay que repetirlas también, ¿no? Digo esto porque es importante. Ya no me acuerdo lo que iba a decir, pero ya también, ya tengo, ya son cosas de la edad. Pero... Bueno, sí. Digo yo esto porque antes venía gente de que estuviese próxima aquí, ahora ya viene gente de Sevilla, viene gente de Madrid, pero viene precisamente coincidiendo estos días, se pasan unos días aquí cuando hay la época, la ópera, y lo mismo te puedo decir de extranjeros ya. Nosotros, por ejemplo, hoy en día, pues tenemos en Ucrania un gran prestigio. Marbella es muy conocida. En la última espectáculo de ópera que hicimos aquí, hasta vino el cónsul general aquí. ¿No? En fin, te quiero decir yo que todo esto, pues quieras o no quieras, es como la bola de nieve que va bajando y poco a poco va cogiendo nieve, y si más o menos todos le echamos un poco, pues algún día se... Además, Cándido, y en esto creo que estarás de acuerdo conmigo, habrá mucho internet, mucha televisión, mucha prensa, mucho rollo, pero hoy en día, como casi siempre, el tema del boca a boca es la mejor publicidad. La gente que viene aquí lo pasa bien, ve buenas cosas, se les trata bien, que quiere hacer el deporte del gol lo puede hacer, etcétera, etcétera. Cuando termina va de donde vive y lo transmite, eso está clarísimo. Mira, el boca a boca desempeñó un papel importante en la época del turismo de sol y playa. Después hubo que hacer una promoción especializada como consecuencia de las distintas instalaciones que se hacían, desde los propios congresos que se podían celebrar, el golf, etcétera. Sin embargo, yo creo que este año lo que más nos está ayudando es el boca a boca. La gente que ha venido, que ha sido mucha en junio, en julio y agosto, han hecho una promoción increíble de Marbella. Y yo creo que nunca... Estamos en un buen momento. Estamos en un momento muy bueno, y además tenemos unas condiciones muy buenas de obras de infraestructura que en otro momento no se podría hacer por razones lógicas. Bueno, hay que apretar para este que momento, tenga responsabilidad. Y además, afortunadamente y desgraciadamente para ellos, muchos de los centros turísticos que podían ser competitivos en su momento no lo son por circunstancias excepcionales que están pasando. Tú la prueba la tienes por ejemplo... Hay que decir que nos ayuda. Claro, en el caso, por ejemplo, de Egipto, tienes el caso de Grecia, Egipto, tienen Túnez, muchos sitios y tal. Y por eso lo que tenemos que hacer, por una razón muy sencilla, no dormirse. Desde el punto de vista, yo creo que el turismo hay que verlo desde dos puntos de vista. Yo creo que la administración tiene que verlo. Yo no me cansaré de repetirlo, lo he dicho siempre. Creo que los partidos y la iniciativa privada tienen que ir de la mano, remar todos en el mismo sentido, porque estamos en un momento de crisis, no se puede negar. Estamos en un momento en el que el enfermo lo tenemos en el sanatorio, pero hay que darle un tratamiento para que pueda rehabilitarse. Entonces es fundamental que todos rememos en el mismo sentido, porque hay que tener en cuenta que el turismo ya no solamente es una ocupación del ocio. Cuidado, el turismo es muy importante desde el punto de vista económico, porque yo creo que está ayudando muchísimo, ya no solo a Marbella, ya no solo a Andalucía, sino al resto de España. Ayuda muchísimo a España a superar la crisis. Pero no solamente va a ayudar a superar la crisis, no solamente es por la parte económica en sí, sino también los puestos de trabajo que se pueden perder o que se pueden conservar. Y afortunadamente hemos crecido en el tema turismo, y eso es bueno. Yendo al tema de... hay que decir que la mano tanto de don José Banús como doña Pilar Calvo, después de fallecido, sigue perenne, sigue porque esta ayuda, porque todo hay que decirlo, ¿no? En esa promoción que a través de Fundación José Banús realiza,
pues está ayudando también, está una ayuda ahí muy importante para mantener, es un complemento importante para mantener, aparte de los conocimientos y demás, pues mantener ese turismo cultural que no viene mal, Para ir terminando, me gustaría hablar de esa colaboración, esa aportación que la Fundación hace con temas como son las actividades populares, ¿no? A través de actividades que realizan, bueno, la persona de 60, 70 años y tal, que quiera aprender a bordar, a pintar, etcétera, pues ahí está también la Fundación. Actividades que realiza el Ayuntamiento, todo hay que decirlo, pero que la Fundación hace su aportación también. En eso... Bueno, para mí eso es muy importante. Nosotros hemos pensado, cuando empezamos a hacer un plan de las actividades que podíamos realizar, en que había que hacer algunas actividades que fuesen, en general, para las personas que vengan a Marbella, actividades culturales, actividades deportivas, actividades turísticas, etcétera, pero que también había que dedicar un capítulo especial a las actividades que podíamos hacer para las personas de Marbella. Esa es la razón de las becas. No se ha olvidado, no habéis olvidado de ese tema. No nos podíamos olvidar por una razón, porque, por ejemplo, las becas culturales nos demostró que en España hay personas que tienen problemas. Que tienen interés y tienen que necesitan algo para unos conocimientos e interés en saber. Mira, nosotros hemos patrocinado a un chico joven, tiene 14 años, para hacer un curso en Inglaterra, en Londres, y nos hemos llevado la satisfacción de que este chico después lo ha seleccionado, ya lo he dicho en una ocasión, para la escuela de danza de Nueva York. Por algo será, ¿no? Por algo será, ¿no? Si este chico, fue este año también, si este chico sale como va a salir, porque es un fuera de serie, pues se puede quedar en el mejor ballet del mundo. Y se da la circunstancia que fue la única persona que fue seleccionada de España, lo cual es una gran satisfacción. Qué maravilla. ¿No? Es una gran satisfacción. De Marbella, ¿no? De Marbella. Sí, es de Marbella, sí. Bueno, y la Fundación ha colaborado, le ha ayudado, vamos, así de claro, ¿no? Hombre, claro, nosotros le hemos ayudado porque está relacionado con lo que tú decías, pero también, para no irme por otro lado, tú citabas algo antes que es importante. En Marbella hay una fundación de arte y cultura. Esta fundación la organiza el Ayuntamiento y de aquí lo primero que quiero decir es que por parte nuestra, en la Fundación, nos hemos llevado bien con todos. Hay buenas relaciones, ¿no? Ahora y siempre ha habido buenas relaciones en ese aspecto. Y concretamente en este momento, pues con Carmen, que por cierto se le ha muerto el padre hace unos días, me han dicho. Nuestro más sentido pésame, Carmen. Exactamente. Y yo creo que merecen ayuda, te voy a explicar por qué. Cuando a mí me invitaron para que viera la Fundación de Arte y Cultura, pues pensamos en dar unos premios. Ahí pues son 6 premios, me parece, distintos, desde pintura, bordado, piano, en fin, una serie de cosas. Y estos premios, estas personas las selecciona Arte y Cultura, la Fundación. Nosotros no intervenimos, nosotros nos informamos y tal, nos mandan los currículos, pero vamos, no intervenimos en la decisión, aunque no estamos informados perfectamente. Pero es sumamente importante porque es una fundación en la que hay personas de todas las edades. Hay incluso, pues qué te voy a decir yo, minusválidos. En alguna ocasión yo he tenido la satisfacción de poderle dar algún premio. ¿Por qué? Porque en algunas actividades, como puede ser, por ejemplo, en relojería... Hay música, por ejemplo, aprender la guitarra, hay música, saber bordar... Hay bordado, hay piano, en fin, hay muchas cosas. Son 7 actividades distintas. Entonces nosotros establecimos 2 premios. Un premio no importante, porque no podemos dar premios más importantes que lo que podamos hacer, de 600 euros para el primero y 300 para el segundo, en cada una de las actividades. Pero más importante que todo eso es lo que no hacemos nosotros, sino lo que hacéis vosotros. Tú estuviste en la última
entrega de premios. Y yo tuve la satisfacción de poder comprobar como tú estabas entrevistando a muchos de los premiados. Sí. Eso para ellos es, no digo más satisfacción que recibir el premio económico, pero una satisfacción increíble. Para ellos es algo increíble. Bueno, pues esas son personas, que les llena. Esas son personas de Marbella, de las que también nos tenemos que ocupar, y nos ocupamos dentro de lo que podemos. Tampoco nosotros tenemos la varita mágica para poder hacerlo. Lo hemos dicho, yo lo he dicho en muchas ocasiones. Si alguna de las actividades que nosotros hacemos hay alguien que las quiera hacer y la hace mejor, mañana que cuente con nosotros y con el apoyo, pero que nosotros no nos vamos a meter en el tema. Nosotros no queremos aquí monopolizar nada. Para ir terminando, las perspectivas del año 14 se presentan, digamos, tal como, porque con que sea lo mismo que el 2013 nos podemos sentir satisfechos. Bueno, nosotros estamos haciendo lo que podemos. Lo que pasa es que nosotros, lógicamente, tenemos la satisfacción de conservar el patrimonio que dejó la fundadora, ¿no? Entonces, claro, pues estamos en un momento de inestabilidad económica. Es decir, tú antes sabías lo que te podía dar un banco cuando tenías un dinero. Personalmente lo hemos comprobado nosotros. Entonces, no sabemos exactamente cómo va a evolucionar esto. En principio, tenemos previsto hacer lo mismo. Muy bien, pues ya que ya es suficiente. Y una pregunta, ¿cómo lo organizáis? Porque no es solo aprobar una esta, hay un trabajo de campo ahí que tenéis gente secretaria trabajando y tal, porque la gente cree que, bueno, eso está ahí ya, pero yo cuando, por ejemplo, la Semana de la Ópera, veo a Cándido, lo veo moviéndose de un lado para otro como si fuera, y si es Beatriz, pues dicen de lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo lo arregláis? Bueno, no, yo prefería voy a hablar muy poco de este tema porque el tema es el siguiente. La fundación está constituida por un patronato cuyo patronato no cobra nada. Bien, primer tema. Personas que tenemos, la única persona que tenemos que cobra, que es a su vez telefonista, va al banco, organiza una cosa y organiza otra, es como tú lo has citado antes, Beatriz. ¿Por qué lo hacemos así y nosotros trabajamos lo que podemos? Pues porque, hombre, cuanto menos gastemos, más actividades podemos hacer, ¿comprendes? Entonces yo en eso también tengo un poco de experiencia porque llevo años en muchos organismos e instituciones. Sí, pero que tenéis que moveros, no tiene, mira, tengo que decirlo. Mi buen amigo Javier García Mameli, que también pertenece a la fundación. Tengo que decirlo claramente, tiene un trabajo importante. ¿Por qué? Pues porque simplemente con el papeleo que tenemos que mandar a la Junta de Andalucía y rendir las cuentas a la Junta de Andalucía todos los finales de año, organizar eso. Ya simplemente tenemos para trabajar, pero claro, cada espectáculo que organizas tienes que hacer un contrato, tienes que pagarles. Tienes que después, cuando hay premios, tienes que hacer los diplomas de los premios de cada uno de eso. Tienes que recoger los recibos de lo que le pagas para a su vez luego justificarlo. Es bastante complicadillo. Y eso no anda solo. Bastante complicadillo. No anda solo. Pero hombre, todos le estamos poniendo un poco de cariño, porque si ellos fueron capaces de dejar dinero, que el Pilar Banús fue la única que dejó todo su dinero para hacer una fundación, nosotros lo menos que podemos hacer, porque también le tenemos cariño a Marbella, es hacer algo por Marbella, ¿no? Y que desde el año 1998 está funcionando y que dure siempre. ¿Por qué? Lo dije al principio. Es un ente que está aportando a nuestra ciudad algo tan importante como es la cultura, el deporte, bueno, y la colaborando, porque también el ayuntamiento también hace muchas cosas. El ayuntamiento tiene su fin, y otros organismos e instituciones y asociaciones que también hacen, pero lo que yo te decía antes, Marbella ha crecido mucho y todo lo que hagamos, lo que podamos hacer, todos es necesario. Sí, bien, que vale, que hay varios, ¿no? Pero la Fundación tiene una parte muy importante, tiene mucho que ver en ese tema. Como siempre, don Cándido, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a todos. Yo quiero terminar nada más felicitando en nombre de la Fundación a todos los que nos están escuchando, que nos puedan ver, y quiero dar las gracias a todos vosotros, a los medios informativos, porque gracias también a la labor que hacéis es muy importante, no por nosotros, sino pues por las actividades que se realicen para que otras personas también puedan realizar esas actividades.
y terminar una vez más pues felicitando a todos los premiados del año 2013, porque no les hemos regalado nada, se lo han merecido. Muchas gracias, Cándido. Gracias a vosotros. Y las gracias a todos ustedes por seguirnos. Nos veremos en otro programa. Buenas noches.